Saludos de parte de todo el equipo de Adoración Viva y muchas gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Queremos animarte a que puedas abrir tu corazón y tu mente a lo que estamos por compartir y esperamos que sea de mucha bendición para ti. El mensaje que voy a compartirles el día de hoy, Dios lo puso en mi corazón hace ya un par de semanas y es un poco el momento en el cual ese mensaje llegó, un poco particular, porque ha sido un inicio de año un poquito movido, ¿verdad? No tanto, normal, año normal. Yo creo que ha sido un año bastante movido, la verdad, un inicio de año bastante movido y tengo fe que va a ser la antesala de muchas cosas que vienen por allí. Y usted va a pensar probablemente que lo que yo voy a decir viene atado o relacionado a los sucesos que han ocurrido en nuestro país, pero déjeme decirle que este mensaje llegó a mi corazón antes de que sucediera todo eso. Entonces, para mí es bastante especial lo que voy a compartirle el día de hoy porque sé que el Espíritu Santo nos estaba preparando para algo y lo que sucedió después tiene todo que ver con lo que le voy a decir el día de hoy. Así que te animo a que si llegaste acá un poco preocupado, angustiado, ansioso por lo que está por venir, puedas abrir tu corazón, tu mente y tus oídos a lo que Dios tiene para compartirnos. ¿Sabes? Si algo nos enseñan los sucesos de estas últimas semanas, es que las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Yo estaba acostado en mi cama a las 5 de la mañana y mi esposa me despierta y me dice: mira, está pasando algo, hay un ruido ahí afuera, ¿no? Y la gente pensará, ¿por qué este pana va a hablar de esto aquí? Sí, amigo, vivimos todos en el mismo país. No tendría sentido que yo no comentara algo como esto. Sería cínico de mi parte ignorar los sucesos actuales. Yo me despierto a esa hora y hay un ruido de gente en la calle. Y mi esposa presumía que eso era una fiesta, ¿no? Entonces yo me despierto, inmediatamente voy al cuarto de mi hijo, porque yo digo, ha sido un juguete macabro, maligno, que se despertó a las 3 de la mañana, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y entonces voy al cuarto y resulta que no. Mi hijo estaba apaciblemente dormido, porque ese sí no se despierta con nada. Yo tampoco, a mí me despertó mi esposa. Y entonces me paro, veo la ventana, escucho la ventana y yo escucho unas joyas, ¿verdad? Y uno, el venezolano, sabe que cuando están sonando unas joyas a las 5 de la mañana es porque algo pasa. Y entonces yo de una vez digo, algo está sucediendo. Rápidamente voy a mi celular, por supuesto tenía como 50 mensajes. Y yo, muy bien, ¿qué está pasando en el país, no? Y si algo nos enseñan los sucesos que ocurrieron hace días recientes, es que las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Muchas cosas inesperadas, amigo, amiga, pueden suceder cuando uno menos se lo imagina. Y algo muy irónico es que nuestros amigos del norte dicen, nosotros íbamos a ir antes. Y ese antes que ellos dicen, yo estaba en Caracas. Y ellos dicen, no, tuvimos unos problemas con el clima. Yo estaba con esos problemas del clima ahí. Y gloria a Dios, el clima nos permitió que eso sucediera, porque yo estaba lejos de mi casa, lejos de mi hijo. ¿Quién me manda, verdad? Andar viajando en mis vacaciones, no me juzguen. Pero gloria a Dios, me agarró en mi apartamento, ¿no? Y bueno. Pero si algo nos enseñan los sucesos recientes es que las cosas pueden cambiar de manera inesperada de la noche a la mañana, amigo, amiga. Y yo creo que muchas veces tú y yo quizás hemos venido lidiando con situaciones en las que ha pasado mucho tiempo y no hemos visto una respuesta de parte de Dios. Y pensamos que quizás Dios se ha olvidado del asunto. Y pensamos que quizás Dios ya cambió de parecer y no va a hacer lo que dijo. Y pensamos que Dios quizás tiene mejores cosas que hacer que cumplir las promesas que nos hizo. Pero querido amigo, querida amiga, Dios muchas veces se toma mucho tiempo en hacer algo muy rápido. Y sin importar cuánto tiempo pase, Dios puede cambiar nuestra realidad en un instante. Y el mensaje de hoy yo lo titulé Esperando lo inesperado. Porque tú y yo tenemos que aprender como hijos de Dios a que aun cuando pase mucho tiempo,
entre el momento en que recibimos una promesa de parte de Dios y el momento de su cumplimiento, siempre tenemos que mantener nuestra fe y nuestra esperanza puesta en el que en un instante Dios puede cambiarlo todo. Hechos capítulo 1, verso 1 al 5, comienza este libro que narra la historia de la iglesia posterior a que Jesús resucita y asciende al cielo. Y comienza de esta manera, dice: Teófilo, en mi primer libro, esto lo escribe Lucas, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, refiriéndose al evangelio de Lucas, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que Jesús sufrió y murió, se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, y escúcheme bien: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús les da una orden a sus discípulos. Esta sería la última orden expresa que Jesús les iba a dar en el canon bíblico. Y esta orden era: esperen la llegada de lo que les he prometido. Jesús muere, resucita, asciende al cielo, y con esto se cumple su misión. Pero ahora comenzaba una nueva temporada, ahora comenzaba un nuevo episodio, comenzaba una etapa en la que los discípulos tenían una nueva misión. La misión era: vayan y hagan otros discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había una nueva misión, y para esa nueva misión algo nuevo tenía que suceder, algo inesperado. Jesús les dice: esperen algo, pero ¿cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Va a ser inesperado. ¿Sabe? Los discípulos ahora tenían que sanar enfermos ellos mismos. Ahora tenían que liberar a aquellos que estaban oprimidos por demonios ellos mismos. Ahora tenían que ir a predicar el evangelio a lugares hostiles ellos mismos. Pero no iban a estar solos. Iban a tener con ellos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesús. A donde sea que ellos iban a ir, el Espíritu de Dios iba a ir con ellos. Sin embargo, aún no lo habían recibido. Y no sabían ni cómo, y no sabían ni cuándo lo iban a recibir. Y sabe, yo creo que tú y yo en la vida, en nuestro camino de fe, muchas veces nos sentimos de esa manera. Sabemos que Dios ha prometido muchas cosas para sus hijos. Sabemos que Dios promete prosperarnos, proveernos, sanarnos, ser nuestro refugio, ser nuestro protector. Sabemos que Dios promete hacer cosas buenas para sus hijos, transformar lo malo que nos sucede en algo bueno, que Dios promete darnos un futuro mucho más grande, un propósito mayor al que nosotros podemos imaginar. Todas esas promesas de Dios están en su palabra. Lo que pasa es que Dios no nos dice ni cómo ni cuándo lo va a hacer. Y entonces tú y yo, en muchos aspectos de las promesas de Dios, vivimos en una constante espera. Vivimos en una constante paciencia que tenemos que desarrollar para que esas promesas lleguen a su cumplimiento. Pero si algo nos enseña la Biblia, es que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, si bien yo no sé cómo ni cuándo Dios lo va a hacer, yo puedo tener la certeza de que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. El asunto es que esperar no es tan fácil a veces. Puede pasar mucho tiempo entre el momento en el que Dios te da una promesa y el momento de su cumplimiento. Ahora yo me pregunto, ¿te has sentido alguna vez de esa manera? Como que quizás Dios está tardando mucho en cumplir lo que prometió. Como que quizás Dios está tardando mucho en darte esa pareja por la cual le has venido orando por tanto tiempo. Que Dios está tardando mucho en abrir nuevas oportunidades para ti en tu carrera o en tu negocio. Dios, te estás tardando demasiado en sanarme de este diagnóstico que me diste hace años y que me prometiste que me ibas a levantar de eso.
Señor, te estás tardando demasiado en hacer esa obra que dijiste que ibas a hacer en nuestra iglesia. Señor, te estás tardando demasiado en darme la paciencia y la paz que necesito para transitar esta temporada difícil, en solventar este problema matrimonial. Muchas veces pensamos que como Dios se está tardando, quizás ya no le interesa el asunto, o quizás se le olvidó por completo. Pero en la Biblia vemos multitud de ejemplos donde personas reciben una promesa de Dios, pero no reciben el cómo ni el cuándo. Abraham, por ejemplo, le dicen: tu descendencia va a ser mucho mayor que las estrellas del cielo, y no tenía ni un hijo. Y no es sino hasta que Sara tiene 90 años que queda embarazada de Isaac. Dios le dijo que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, pero no le dijo ni cómo, ni tampoco le dijo cuándo. Moisés, Dios le dice: voy a liberar al pueblo y van a salir de la esclavitud después de 400 años. Pero no le dijo ni cómo, ni tampoco le dijo cuándo. Y fueron pasando los días y Moisés hacía milagros y el faraón seguía endurecido hasta que llegó el día del cumplimiento de la promesa. Y ahora le toca el turno a los discípulos, y por supuesto, como estos dos puedo citarle un montón, pero ahora le toca a los discípulos: vayan y esperen a que llegue la promesa que les he hecho. El Espíritu de Dios viene a ustedes para que ustedes puedan cumplir su misión, pero no les voy a decir cómo, ni tampoco les voy a decir cuándo. Amigo, hay un patrón bíblico. Y si usted le va a preguntar a Dios cómo y cuándo va a cumplir lo que le ha prometido, está perdiendo su tiempo, porque hasta el momento no se lo ha respondido a casi nadie. En la espera se desarrolla nuestra fe. En la espera Dios va transformando nuestro carácter, nuestra forma de ver la vida, nuestra perspectiva. Dios va abriendo camino para lo que Él va a hacer. Tú y yo, como hijos de Dios, tienes que tener la certeza de que vas a vivir el resto de tus días en una constante espera, porque esperamos que Cristo regrese. Nunca vamos a dejar de esperar hasta que Él vuelva. Entonces, si la espera es lo normal para nosotros, tenemos que aprender a esperar. Porque el cumplimiento de las promesas de Dios no es si Dios lo va a cumplir, es cómo y cuándo Dios lo va a cumplir. Y tú y yo no lo sabemos. La mayoría de las veces Dios no nos los va a decir, pero podemos tener la certeza de que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiempo más me toca esperar? Quizás tú te preguntas. ¿De qué forma Dios va a actuar en mi vida y va a cumplir esas promesas individuales que me ha hecho? Es normal que sintamos algo de inquietud cuando las cosas no suceden. Y el Espíritu Santo me decía esto, y creo que es algo que tenemos que aprender a desarrollar en un tiempo como este. Como hijos de Dios tenemos que aprender a mantener dos cosas: certeza en la promesa. Estoy confiado de que Dios va a hacer lo que prometió. Sé y tengo por seguro que Él va a cumplir lo prometido. Pero también tenemos que desarrollar fe y paciencia en la espera. Entonces, certeza en la promesa, pero fe y paciencia mientras esa promesa se cumple. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo estoy por seguro de que quien hizo la promesa es fiel para cumplirla en el nombre de Jesús. Entonces, a veces el tiempo pasa y sé que muchas veces nuestra fe flaquea y nuestra paciencia flaquea. Y es allí donde tú y yo tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual y mantenernos orando cada día de nuestra vida para que nuestra fe permanezca firme y nuestra paciencia nos ayude a perseverar hasta el cumplimiento de la promesa. Dios siempre cumple lo que promete, amigo, amiga. Lo que es que no nos explica ni cómo ni cuándo lo va a hacer. Pero si algo nos enseñan los sucesos recientes, es que Dios puede cambiarlo todo en un instante. Dios puede cumplir de un día para otro algo que ha venido prometiendo desde hace muchos años. Dios puede cambiar una realidad en un segundo, tras años de no
ver ninguna salida y ningún resultado. Dios es el Dios de lo inesperado. Dios hace las cosas cuando menos tú y yo lo imaginamos, de la forma en que menos tú y yo lo pensamos. Y por eso tú y yo tenemos que aprender a esperar lo inesperado de Dios. Quizás no has visto el cumplimiento de la promesa. Quizás no sabes cuál va a ser la salida. Quizás aún no tienes la respuesta, pero cuando menos te lo esperes, viene el cumplimiento de lo que Dios por tantos años te ha prometido. Y aquí viene lo que sucedió posterior a este orden que Jesús le da a los discípulos. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4 dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y dice: de repente. Esto habló a mi vida demasiado, porque yo suelo ser una persona muy planificada. A mí me gusta saber cuándo las cosas van a suceder y cómo van a suceder. Pero este pasaje dice: todos estaban reunidos en un mismo lugar esperando lo que iba a suceder, y cuando menos se lo esperaban, de repente Dios hizo algo. Dice: se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora, en este pasaje queda registrado el cumplimiento de la promesa que Jesús le había hecho. Jesús lo prometió y Jesús lo cumplió. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cuándo lo iba a hacer? Eso nadie lo sabía, pero de repente. Amigo, tú y yo tenemos que aprender a anhelar en medio de la espera el de repente de Dios. Ese momento donde Dios hace algo que cambia todo en un segundo. Yo no espero que las promesas de Dios en mi vida se cumplan de manera progresiva, porque la Biblia me enseña que Dios cambia todo en un instante. Y cuando yo menos lo espero, y cuando yo menos lo imagino, Dios cumple su promesa de manera ruidosa, para que todos sepan que fue Dios el que lo hizo posible. Y dice el texto: de repente. Todos estaban esperando algo. Todos estaban ansiosos por lo que estaba por suceder. Todos tenían una expectativa de lo que iba a pasar, pero nadie sabía ni cómo ni cuándo Dios lo iba a hacer. Y de repente sucedió algo que ninguno de ellos estaba esperando. Se oyó un ruido fuerte, un viento recio, y todo el mundo comenzó a hablar en idiomas conocidos de todos los que estaban allí, en un idioma que no podemos explicar con nuestras palabras. Algo sobrenatural había sucedido y todo cambió para siempre desde ese momento. Hay promesas de Dios que cuando se cumplen en nuestra vida, todo cambia para siempre. Cuando tú y yo recibimos el Espíritu Santo, todo en nuestra vida cambia para siempre. Cuando tú y yo tenemos ese primer encuentro, ese primer momento con Jesús, todo cambia para siempre. Y hay promesas individuales en nuestra vida que Dios nos ha hecho, y que sé que muchas veces en oración Dios te ha dicho que va a hacer cosas, y hasta que no ves el cumplimiento no entiendes la magnitud o el impacto de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero cuando lo hace, te das cuenta que ese momento te cambió para siempre. Pero Dios se toma a veces un buen tiempo para hacer algo en un instante. Y por eso, amigo, amiga, yo quiero animarte a que este año 2026 tú puedas esperar que lo inesperado de Dios va a suceder en tu vida, y que en un instante Dios va a cambiar realidades por las que has venido orando desde hace años, y Él va a transformarlo todo una vez y para siempre en el nombre de Jesús. ¿Sabe algo que yo veo a lo largo de la Biblia? Es que en repetidas ocasiones Dios ha cumplido en un instante promesas que generaciones enteras han estado esperando.
por su cumplimiento. En un instante. Esta promesa del Espíritu Santo está en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel. Más o menos unos 1000 años antes de que sucediera había sido escrita. ¿Sabe cuántas generaciones hay en 1000 años? Unas cuantas. Y toda esa gente estuvo esperando por más de 1000 años el cumplimiento de la promesa en que la ley de Dios iba a ser grabada en sus corazones y no en tablas de piedra que se podían destruir. Y esa promesa se cumplió, ¿saben cuánto tiempo? En un instante. Todos los que estaban en ese lugar recibieron el Espíritu Santo que muchas generaciones desde hacía más de 1000 años estaban esperando. Me encanta pensar que hay muchas cosas que Dios va a hacer en esta generación, en tu familia, en tu matrimonio, en tu realidad, en tu presente, en la carrera en la que tienes, en el trabajo en el que estás, que quizás muchas generaciones atrás han estado orando para que eso llegue. Y quizás tú vas a ser el que vas a disfrutar de ese instante en el que Dios cambia todo. Yo tengo fe, amigo, amiga. Y ya usted va a entender que esto no es un mensaje político. De que para nuestro país Dios se ha tomado mucho tiempo para hacer algo que va a cambiarlo todo para siempre. Kevin, ¿tiene la imagen que yo le compartía? Usted va a pensar que yo estoy loco. Yo escribí eso a mí mismo porque yo me tengo grabado en mi celular. Sí, te va a ver, te dice yo. Y yo me escribo a mí mismo. Cuando yo tengo una idea de un mensaje que yo quiero compartir, yo me lo escribo a mí mismo. Para que no se me olvide porque me ha pasado. ¿Usted sabe qué fecha dice ahí? 30 de diciembre. ¿Algo de lo que yo le estoy diciendo hoy había pasado en ese momento? No. Yo recuerdo claramente, estaba en mi casa mirando por la ventana, preguntándole a Dios, ¿qué va a venir este año para nuestra vida? Y eso fue lo que llegó. Espera lo inesperado. El inicio de una nueva temporada va a comenzar con algo inesperado que Dios va a hacer. Y 5 días después, te vas a pensar que yo estoy loco, por eso le puse la fecha. Pues yo dije, no, la gente va a pensar que esto estoy manipulándolo. No. Yo me estoy quedando igual así con la misma cara que usted puede tener en este momento. Ese mensaje, en lo espiritual, ya algo había cambiado, aun cuando en lo natural no había sucedido nada. Ya Dios tenía preparado el cambio que estaba por llegar. Y nos estaba poniendo en preaviso de que iba a ocurrir algo inesperado, que iba a cumplir muchas cosas que Dios había prometido por muchos años. Ahora usted dirá, ¿eso se trata de política? No, porque hay muchas cosas que Dios ha venido prometiendo para su iglesia, para las familias, para sus hijos, para las personas que forman parte de la Iglesia Universal de Cristo en nuestro país, que van a tener su cumplimiento de aquí en adelante. Y usted me dirá que esto tiene alguna relación con lo que pasó. La verdad es que eso no compete a mi lugar inferior de ser humano. Pero el cielo dio una alerta y dijo, algo inesperado está por suceder que va a dar el inicio a una nueva temporada. Créame que yo me desperté un poco sorprendido, más por esto que por lo que estaba pasando. Porque yo decía, ¿de verdad? O sea, yo también, está bien algo inesperado, pero esto es bastante inesperado. Y este año como iglesia local hemos declarado una palabra profética para nuestro 2026. Año de crecimiento, año de conexión y año de expansión. Y yo tengo fe, amigo, amiga, de que Dios va a hacer mucho más de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. Y nos está demostrando que algo nuevo está por comenzar. Que lo inesperado que ha sucedido ha marcado el inicio de una nueva temporada para la iglesia de Cristo. Y tengo fe de que va a ser una buena temporada.
de que los mejores días para la iglesia de Jesús están por delante en nuestro país, de que veremos a miles de personas entrar por las puertas de muchas iglesias en esta ciudad y a lo largo de este país, y que van a decir sí a Jesús, y vamos a ver el avivamiento más grande que la iglesia ha visto en este país hasta el día de hoy, en el nombre de Jesús. Eso es lo inesperado que yo espero. Y si usted estaba escuchando la última reunión de este año en este lugar, yo tenía un mensaje preparado y prediqué una cosa totalmente diferente. ¿Y cuál era el mensaje? Nuevos y desconocidos territorios a los que vamos a entrar. Entonces Dios ya venía alertando de que algo nuevo estaba por suceder. Así que, amigo, amiga, yo lo animo a que no cierre su corazón y a que abra sus oídos a lo que Dios está diciendo para su iglesia, porque los días que vienen por delante van a ser decisivos para nuestro futuro. Y lo que hagamos en este momento para seguir extendiendo el reino de Dios va a tener repercusiones por generaciones. Así que yo sí estoy animado por este año que comienza. Más allá de los sucesos que han ocurrido en nuestro país, me anima esto: que Dios va a hacer algo nuevo en nuestro país, que hemos estado esperando por mucho, que no sabíamos ni cómo ni cuándo, pero Dios lo está haciendo de la forma más inesperada posible. Entonces hay varias cosas que yo quiero compartirte el día de hoy acerca de lo que viene. Y he meditado mucho en esto y siento que el Espíritu Santo no me dijo que no, así que voy a decir que sí a lo que he podido recoger de todas estas cosas. Lo que había tomado mucho tiempo para suceder, Dios va a hacerlo en un instante. Lo que generaciones habían esperado ha comenzado a recibir su cumplimiento. Una nueva temporada está por comenzar y ha comenzado con la llegada de algo inesperado. Así que yo quiero invitarte a algo este año. Quizás tu fe hasta el día de hoy ha sido una fe de lógica. Quizás tu fe hasta el día de hoy ha sido una fe basada en tu lógica humana. Pero de aquí en adelante, dados los sucesos, dados las palabras, dado lo que Dios ha dicho, yo quiero invitarte a esperar lo inesperado de Dios para tu vida. A esperar lo inesperado de Dios para tu familia. A esperar lo inesperado de Dios para tu negocio, para tu carrera, para lo que estás emprendiendo. A esperar lo inesperado de Dios para todo aquello por lo cual has estado orando. A esperar lo inesperado de Dios para todas esas cosas que Él ha prometido hacer y que aún no has visto su cumplimiento. Estamos llamados, amigo, amiga, a esperar lo inesperado en este momento, porque Dios nos ha demostrado una y otra vez que puede cambiarlo todo en un instante. Yo no sé, de verdad, si la espera se ha terminado ya. No lo sé. No me atrevería a decir eso. Pero, ¿sabe qué sí escucho yo? Un ruido. Me encanta este pasaje. Dice: de repente se oyó un ruido y un viento recio e impetuoso llenó la casa donde todos estaban sentados. Entonces, amigo, amiga, yo no sé si la espera para muchos de nosotros en algunas promesas que Dios nos ha hecho ha terminado ya. Pero algo sí le puedo decir. Yo escucho un ruido. Yo escucho un ruido de nuevas temporadas que están comenzando. Yo escucho un ruido de nuevos capítulos que Dios está abriendo. Yo escucho un ruido de cosas que Dios está rompiendo para hacer cosas nuevas. Yo escucho un ruido que está moviendo todo a nuestro alrededor para comenzar a cambiar todo lo que conocemos. Así que quizás la espera no ha terminado, pero hay un ruido en el ambiente y es un mover fresco y nuevo de parte de Dios, impulsado por su Espíritu para todo lo que viene en esta temporada. Este no es el momento para tener una fe pasiva. Este no es el momento para tener una fe conservadora. Este es el momento
para tomar de la mano todo lo que Dios nos ha prometido por muchos años. ¿Sabe? Aún cuando no sepamos cómo ni cuándo, Dios lo va a hacer. Quiero recordarte que Dios cumple sus promesas y que Él es fiel para hacer lo que ha dicho que hará. Así que si has estado orando por muchas cosas en tu vida, quizás este es el año en el que la espera va a terminar. Si has estado pidiéndole a Dios muchas cosas, quizás este es el año donde vas a ver su cumplimiento, porque algo nuevo acaba de comenzar. Lo inesperado de Dios sucedió. De repente todo cambió. En un instante algo sucedió. Y no en lo natural, en lo espiritual. Algo nuevo acaba de comenzar. ¿Sabes, amigo, amiga? No sé qué has estado esperando de parte de Dios hasta el día de hoy. De aquí en adelante, seguramente las dudas, seguramente la angustia, seguramente la preocupación van a tratar de abrumar e inundar tu corazón. Pero yo quiero recordarte que cuando Dios promete algo, es solo cuestión de tiempo para que Él lo cumpla. Y si tú y yo tenemos certeza de sus promesas y la fe y la paciencia para esperar su cumplimiento, Dios va a hacer tarde o temprano, en un instante, lo que ha tomado por años esperar. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar el día de hoy. Si disfrutaste de este mensaje y fue de bendición para ti, recuerda que puedes darle like, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido y, ¿por qué no?, puedes compartir este video con otras personas que quizás también necesiten escucharlo. Así que nos vemos la próxima vez.